Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todo lo que concierne al mercado cripto con estos ETFs de Bitcoin como principal catalizador, con algún que otro político que está discutido. Estamos hablando de Bob Menéndez, un político estadounidense que alertó sobre Bitcoin, alertó sobre el hecho de que Bitcoin fuese considerada moneda de curso legal en El Salvador y que, bueno, ha sido acusado de soborno, de, en este caso, tener hasta 480.000 dólares en oro, en algún que otro coche. Vemos políticos pues, que alertaban sobre la corrupción de Bitcoin, que ahora, precisamente, en un caso un tanto hipócrita, están siendo, en este caso, acusados de corrupción. Vamos a hablar de estas cuestiones y muchas más de la mano de Javier Pastor, director de OTC de Bit2Me, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, Sergio. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer volver a tenerte por aquí. Como decía, el principal catalizador. De hecho, ya queda poquito, queda un poco más de 2 semanas para que llegue esta fecha límite por parte de la SEC, del regulador de los Estados Unidos, para ver si aprueba o no estos ETFs de Bitcoin. Y aparte de esta cuestión, te quiero preguntar qué crees que puede suceder, si se van a aprobar o no. Me gustaría hacer una comparativa en este caso con los ETFs de oro. Se han visto muchos gráficos en las redes sociales las últimas semanas con esta comparación, la entrada de dinero que podría entrar al mercado. Una cuestión interesante y sobre todo que va a ser fundamental en el corto plazo, ¿no? Pues sí, es un tema que crea unas expectativas enormes para todos. El precio del oro, si no me equivoco, en el año 2004, cuando se aceptaron los ETFs del oro, era de aproximadamente $400 la onza. Ahora pues estamos en el torno de 2.900, ¿no? Habiendo llegado a los 2.000. Y fue, bueno, pues un evento, un antes y un después dentro del mercado del oro, que lo que permitió es aumentar la liquidez por parte de todos aquellos inversores que querían tener exposición. Y creo que con Bitcoin va a suceder algo pues muy similar, ¿no? Lo que pasa es que hay importantes diferencias y es el tamaño del mercado que tiene Bitcoin, que está alrededor de los 500.000, 600.000 millones de dólares, y eso pues a nivel global, macro, como activo, pues significa que es un mercado muy pequeño todavía. Hablábamos el otro día de las pocas unidades que van quedando en los exchanges disponibles, esa liquidez que van a necesitar tener BlackRock, Franklin Templeton, todos los fondos que están aplicando y que van a tener que comprar en spot, ¿no? Hay que pensar también de dónde van a sacar esos Bitcoin para poder vender a sus clientes. Y yo creo que hay una diferencia importante también con el oro, y esto es algo que he discutido con colegas del sector y amigos, ¿no?, que piensan en invertir. Y es, oye, con el oro, bueno, se traspasa mucho dinero, mucho oro papel, ¿no? Muchos ETFs que no tienen ningún tipo de respaldo. Yo creo que con Bitcoin hay una diferencia muy importante, y es la posibilidad de que el activo sea auditado a tiempo real. En ese sentido, yo creo que el mercado va a ganar muchísimo con Bitcoin, porque en cualquier momento va a poder ver que efectivamente esa exposición que teóricamente tiene al haber comprado el ETF, pues muestra los Bitcoin que están ahí realmente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que el ETF de Bitcoin marca un antes y un después para este activo, para este dinero cypherpunk que creó Satoshi Nakamoto. Y hay mucha gente con la que también tengo esa discusión. Te quería comentar sobre, en el pasado, alguno puede decir, bueno, si esto es tan bueno, si Bitcoin es algo tan estupendo como nos habéis estado intentando transmitir los que estáis en este sector, ¿cómo es que no vale ya millones de euros, ¿no? Millones de dólares o lo que sea? Y yo ahí me he ido a los teóricos clásicos de economía para ver si he encontrado la respuesta. Entonces, si te vas a Adam Smith, en 1776, ¿no?, él tenía bueno, pues una teoría del valor de los activos, los servicios y los productos que se basaba básicamente en la escasez, por un lado, y en la utilidad, por el otro, ¿no? Entonces, Bitcoin es el primer activo que tiene una escasez absoluta. Y eso todavía yo creo que hay muchas personas que no han entendido, que cualquier otro activo se puede replicar. El real estate, el oro, aunque hay una cantidad finita, sí que podemos invertir o podemos desarrollar la industria de la minería para sacar, extraer más oro, ¿no?, en un momento determinado si hay muchísima demanda. Esto con Bitcoin no es posible. Bitcoin tiene una emisión predeterminada con una cantidad que todos conocemos, que van a ser 21 millones. Y por otro lado está la utilidad, que comentaba también Adam Smith, ¿no?, en este sentido. ¿Y qué significa la utilidad? Tenemos un activo que es inconfiscable si se custodia de forma correcta, que podemos transportar de un lugar a otro como patrimonio portable, si somos los tenedores de las claves privadas, que podemos auditar a tiempo real,
que podemos utilizar como dinero líquido en un momento dado para hacer un pago al portador. Entonces, todas estas utilidades que luego desarrolló Carl Menger en el siglo XIX, el padre de la escuela austríaca, claro, él añadió un criterio que era el del valor subjetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si juntamos la escasez con la utilidad y con el valor subjetivo de Menger que decía que para cada persona el valor de un activo es distinto. Depende del valor que tenga para ti, a lo mejor no es el mismo. Y yo creo que ahí influye el conocimiento que ha tenido el mercado de Bitcoin como activo en general y todas las características y propiedades que lo hacen ser tan especial que el mercado minorista, algunos sí que lo han entendido, Michael Saylor lo ha entendido claramente, pero hay muchísimas personas que no, que lo han visto como un activo más para ganar dinero rápido, ¿no? Y por otro lado, añadiría a esta valoración subjetiva el conocimiento del sistema fiduciario, del sistema fiat en el que estamos ahora mismo y el punto en el que nos encontramos. Entonces, si juntamos los ETF, que están a la vuelta de la esquina, como comentabas, de aquí a final de año, a marzo, por un lado, juntamos la utilidad, la escasez y el valor subjetivo, porque hemos entendido las características que tiene el activo como moneda, como dinero, como activo, y por otro lado, lo ponemos en comparación con lo que utilizamos ahora, la shitcoin del dinero fiat. Claro, cuando se hacen estas predicciones de que se va a ir a millones, pues para mí es blanco y en botella, ¿no? Entonces, nada, para tu audiencia que ve tu programa todos los días y que es gente que le gusta el mundo de Bitcoin y los criptoactivos, claro, si hay algún momento en el que tengas que estar en este mercado, es ahora. No cuando era el 2021 en el pico y luego bajó, sino ahora, antes de que entren todos estos players con montañas y montañas de patrimonio de terceros que van a poder invertir, poner una parte de su portfolio en este activo. Y claro, pues si tenemos una restricción de oferta, como comentaba, y entra todo este dinero a la vez, ¿a dónde nos podemos ir? ¿Qué valoración podemos hacer? Pues no lo sé, Sergio, no lo sé. Estás hablando de una de las claves de Bitcoin, de hecho lo comentamos también en la anterior entrevista, es la escasez. Has dado un nombre clave, Michael Saylor, que no para de acumular, ayer lo contábamos, en torno a 4.554 Bitcoin, si no me equivoco. Salían también noticias esta semana de Coinbase, que también, de hecho, apuntan a que es prácticamente la mayor ballena de Bitcoin, prácticamente la par que Satoshi Nakamoto, y estabas hablando tú de la escasez, ¿no? De que tiene 21 millones, ¿no? Hay 21 millones de Bitcoin y no hay más, y no va a haber más. Claro, ¿qué importancia tiene el hecho de que, por ejemplo, si no me equivoco, el dato es que Michael Saylor, en este caso MicroStrategy, tiene un 1% de todo el Bitcoin que se ha minado? O sea, ya eso le pertenece a él, a menos que en algún momento lo quiera vender, eso ya es suyo. Coinbase tenía también una cantidad muy importante. Satoshi Nakamoto, vamos a ver ahora qué hace BlackRock. Claro, cada vez hay menos y... O sea, quiero decir, estamos hablando de la escasez, cada vez hay menos, lo normal es que con estos ETFs pues haya más interés. Claro, ¿qué puede pasar con el valor? O sea, ¿a cuánto puede llegar Bitcoin? Porque a mí es una cosa que no para de pasarse por la cabeza. Cada vez hay menos, cada vez hay gente que está comprando más. Están entrando grandes empresas, Wall Street interesado, BlackRock, los ETFs. A ver, los ETFs y este tipo de empresa y este tipo de inversor, Michael Saylor o cualquiera de las empresas que están invirtiendo, o los candidatos en Estados Unidos que están hablando de Bitcoin, no es algo baladí, no es algo de, bueno, es que esto hasta que no me lo ofrezcan en la sucursal del banco, no me creo que... Esto ya son cosas serias desde el punto de vista tradicional e institucional. Esta gente ya ha entendido el valor que tiene un activo, el primer activo y único activo digital con escasez absoluta, para transferir patrimonio en el tiempo y en el espacio. Esto es... una frase que suena así muy tal, pero es que es literalmente así. O sea, podemos transferir valor, 1.000 millones de dólares, como un mensaje de WhatsApp, sin intermediarios. ¿Esto qué valor tiene para la humanidad? Como dinero, mercancía. Esto es algo incalculable, como hasta ahora hemos tenido que utilizar un sistema de intermediarios, de confiar en terceros, para poder seguir haciendo ese tipo de operaciones. Ahora no. Ahora no. Entonces... Claro, cuando me dicen que cuál es el techo, teniendo en cuenta además cómo funciona el sistema... Joder, los últimos 3 meses teníamos el techo de deuda de Estados Unidos, que se ha roto y ya creo que nos hemos endeudado 1 billón... Bueno, Estados Unidos ha endeudado 1.100.000 millones más en 3 meses. Pero es que esto se está acelerando.
Y lo que no entiende mucha gente es que, claro, dicen, bueno, pues se emite más deuda y se compra la deuda anterior y la pagamos. ¿No? Lo que estás haciendo es monetizar deuda y lo que te están haciendo a ti es pagar cada vez más de tu bolsillo, haciendo que el precio de las cosas suban o quitándote más impuestos. Y la gente, pues no... Entonces, claro, si tú tienes un activo que te protege contra precisamente esa moneda que incentiva el robo, literalmente, el robo oculto, sin que te des cuenta, o el robo legal, pues cada vez hay más gente que lo va a utilizar. Y esos grandes patrimonios, esos clientes que tienen BlackRock o Franklin Templeton o toda esta gente que está cerca de ese tipo de poder y de instituciones que tienen pues, acceso a información muy importante, pues te van a dar exposición con los ETF y ellos van a hacer negocio como han hecho hasta ahora. Alguno me dirá, pues es que entonces perdemos la filosofía de Bitcoin. Claro. La filosofía de Bitcoin sigue exactamente igual. Porque que Michael Saylor tenga 150.000 Bitcoin o que los tenga BlackRock no va a cambiar el protocolo ni su naturaleza. Claro. El problema es que tú, como persona, no tengas parte de ese protocolo y esperes a que esta gente tenga todas las unidades y todos los satoshis que hay en el protocolo, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en la dificultad, el esfuerzo que tiene para un banco central o para un banco comercial o para un Estado emitir deuda, que tenemos que pagar todos en dinero fiduciario, me da igual la moneda, contra este activo que te permite atesorar al margen de todo este sistema fraudulento, pues claro, es que va a llegar un momento en el que el precio es incalculable, es incalculable. ¿Qué valor? Por eso digo que el tema de Karl Menger, en este caso del valor subjetivo, ¿qué valor tiene para cada persona en función de la percepción que tú tengas del sistema financiero actual? Si tú crees que el sistema financiero actual es extractivo, es una sarta de ladrones y es gente que malgasta el dinero porque no le cuesta ningún esfuerzo generarlo, o sea, se gastan el dinero de los demás y eso es algo que históricamente lo hemos visto, pues claro, seguirán emitiendo y a ellos les da igual la pobreza, mientras ellos puedan seguir gastando y financiando sus costes, ¿no? Que es lo primero que hacen, llegar al poder y subirse los salarios, me da igual el partido político que sea, pues claro, pues afortunadamente tenemos esto. Ahora, que hay gente que lo quiere seguir viendo como un activo especulativo y que esto no es real y que la computación cuántica y todas estas cosas, pues oye, chico, allá cada cual. Has dado otra de las claves, Javier, has hablado ahora de los políticos, ¿no? De cómo se suben el sueldo, pero es que Bitcoin también poco a poco va cogiendo forma, va ganando terreno dentro de las elecciones, dentro del tablero político, y en este caso has hablado de Estados Unidos, donde en este caso Ron DeSantis ha hablado varias veces sobre Bitcoin, sobre las CBDCs. Robert Kennedy Jr. quizás es el que más ha hablado y con un discurso más en contra de las CBDCs y apoyando más a Bitcoin. También Vive Ramaswamy. Hemos visto que en Argentina Milei también ha hablado mucho de dolarizar la economía, pero también en su día habló de Bitcoin, de terminar con los bancos centrales, que no le está yendo nada mal de momento a Milei en las encuestas. Claro, ¿hasta qué punto es trascendente esto? Decías tú que no es baladí, pero ¿por qué está entrando ya en el terreno político y sobre todo en elecciones, como es el caso de países como Argentina o de Estados Unidos, que son grandes potencias? Bueno, pues está entrando porque hay un movimiento del discurso de las bases. Al final, ganar en política, los políticos, ¿qué es lo que transmiten o qué propuestas hacen? Pues las propuestas que hacen es para el público que le va a votar. Entonces, si ves que hay una masa de población que cada vez es más consciente de que el dinero fiat es un robo y de que Bitcoin es una forma de refugiarte y de intercambiar valor de forma segura e independiente, peer-to-peer, pues claro, hay políticos que se van a alinear con esa forma. Si además el político tiene una filosofía liberal y una filosofía de que el dinero es un mecanismo del sector privado, no es un mecanismo del sector público, que es lo que hemos vivido los últimos 100 años, pues al final habrá candidatos que lo quieran integrar, ¿no? Javier Milei lo decía en una entrevista, que el Bitcoin es una respuesta del mercado a un ataque constante por parte de los Estados-nación a través de la moneda para extraer valor de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues cuando este mensaje vaya calando a través de Internet, a través de plataformas como Negocios Televisión, a través de exchange como Bit2Me, que podamos ir educando a las personas en cómo ha funcionado el dinero que hemos utilizado y las desventajas que tiene usar ese dinero que te empobrece con el paso del tiempo y los beneficios que tiene utilizar dinero duro para comerciar y para ahorrar, que es una palabra importantísima, el tema del ahorro, ¿no? Pues cada vez más personas lo adoptarán y los políticos pues se subirán a la ola, evidentemente.
Pues precisamente vamos a hablar de políticos que se han subido a la ola y en este caso también se han enriquecido. Estamos hablando de Bob Menéndez, ya que estamos hablando de políticos, de casos un tanto turbios. En este caso, este senador estadounidense hace unos años ya advertía sobre El Salvador, sobre toda la corrupción que iba a haber en El Salvador después de que adoptasen Bitcoin como de curso legal. Y al final, presuntamente, el único corrupto ha sido él. Lo comentaba antes, ha llegado a aceptar sobornos de en torno a los 480.000, prácticamente medio millón de dólares en oro, en ropas, en coches y un poco es un ejemplo, ¿no? Primero de la hipocresía de los políticos también, pero del desconocimiento, ¿no? Un hombre que estaba advirtiendo sobre Bitcoin, los peligros de Bitcoin, la corrupción que puede plantear Bitcoin, al final es el primero que se está enriqueciendo y que está robando directamente, ¿no? Bueno, este es el mensaje que viene desde arriba, ¿no? Elizabeth Warren, Gary Gensler y otras instituciones, a lo mejor el FMI o el Banco Mundial, que a los políticos que dan voz al pueblo, lo que les dicen que tienen que decir en televisión es: fíjate El Salvador, qué país más peligroso, que Bukele ha adoptado Bitcoin como legal tender y la gente va a ir ahí a blanquear, ¿no? Y luego vemos que la centralización del poder en manos de muy pocos, en manos de unos representantes que tenemos, pues se llenan los bolsillos en cuanto tienen oportunidad. Entonces, bueno, yo creo que es un claro ejemplo de que el dinero es un sistema de control muy goloso, que está oculto, que no es transparente y que la gente no puede ver a simple vista, y cualquier competencia que haya con el dinero que hemos conocido, las divisas fiat, pues es atacada directamente por el establishment y por el sistema mercantilista que se ha montado, ¿no? Alrededor de cualquier país, de cualquier Estado-nación. Entonces, bueno, pues este es un caso más de que la transparencia que siempre se ataca de Bitcoin y la opacidad, precisamente Bitcoin es el sistema más transparente y más trazable que existe en el mundo, que hay mucha gente que dice: no, es que eso es anónimo y no puedes trazar o no puedes identificar. Pues desgraciadamente, desde mi punto de vista, Bitcoin tendría que tener más capas de privacidad que no tiene para proteger al individuo, ¿no? Pero bueno, los políticos que no tenemos muchas veces herramientas ni para ver la eficiencia del gasto de los impuestos que utilizan para hacer inversiones en lo que ellos consideran, o para recibir mordidas, utilizando el sistema bancario que juega también un poco con sus reglas, pues claro, es normal que ataquen a la competencia, ¿no? No les vendría mal utilizar Bitcoin y que pudiésemos ver más de una vez lo que hacen, que seguramente que nos iría un poquito mejor, pero para eso seguramente no les interesa. Para eso seguro que prefieren sus CBDCs, que ya utilizarán ellos como quieran. Antes de terminar, ya que estamos hablando de Bitcoin, hemos hablado un poquito de los exchanges, siempre hacemos hincapié en la seguridad de los mismos, en la regulación. Venimos hablando mucho de la regulación, un caso paradigmático de todo ello es Bit2Me, y quiero que nos cuentes, Javier, antes de despedirnos, las últimas cosas, los últimos movimientos por parte de uno de los exchanges más importantes de España, yo creo que no cabe duda de ello, y de estos acuerdos que estáis alcanzando en las últimas semanas, uno de ellos, por ejemplo, el que habéis alcanzado con Drop Group. Quiero que nos cuentes un poquito los últimos movimientos que tenéis en bueno, Bit2Me. Justo, ¿no? Hemos hablado mucho de Bitcoin, pero Bit2Me es una empresa que independientemente de las opiniones que pueda tener cada uno, como yo, ¿no? Luego la empresa tiene que cumplir con la normativa, con la regulación, y nosotros es lo que hemos venido haciendo desde el principio. ¿Por qué? Porque entendemos que somos una empresa que queremos dar un buen servicio a largo plazo, y somos the good exchange, el buen exchange, ¿no? Nos hemos comportado como correspondía desde un principio, y eso lo que ha hecho es proteger a nuestros usuarios, proteger el servicio que damos y no tener ningún tipo de problema, como vemos en otros casos, que hay plataformas pues que constantemente están sufriendo dificultades, ¿no? Con los supervisores, los reguladores de diferentes países. Entonces, bueno, pues recientemente otra de las patas de negocio de Bit2Me es todo el desarrollo de Web3, tokenización, y con Drop Group, que es una empresa de Arabia Saudí, pues hemos llegado a un acuerdo. Ellos son pioneros en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, de tokenización, no solamente en Arabia Saudí, que nos interesa muchísimo la presencia allí, sino también en Estados Unidos, tienen diferentes oficinas en Reino Unido, y nosotros, que tenemos una buena presencia aquí en Europa, en España, una reputación importante también en Latinoamérica, pues queremos llegar a esos mercados, ¿no? Es, por otra parte, el mundo de la tokenización, el mundo de los securities llevados a las DLT, también va a ser un mercado emergente muy importante, más vinculado al sector tradicional, no tanto como Bitcoin, pero son patas del negocio, patas del desarrollo que queremos cubrir, ¿no? Importante, desde luego. Y antes de terminar, lo estábamos comentando antes fuera de micros, Javier, tú y yo, en las últimas horas
En los últimos días incluso hemos visto a Coinbase, que ha obtenido la licencia de regulador aquí en España. Kraken también en los últimos minutos acabamos de conocer que ha sido aprobado por el BASP. Lo estábamos comentando, Mica está a la vuelta de la esquina, como mucho en 1 año, 2 años. Y en torno a estas críticas que hay, ¿no?, de los exchanges que están empezando a pasar el Know Your Customer, que están empezando a adaptarse a la regulación, esto es una muestra más, ¿no? Algunos de los exchanges más importantes del mundo, como es el caso de Kraken, de Coinbase, están empezando a pasar por el aro, que es lo que lleváis haciendo vosotros mucho tiempo. O sea, quiero decir que no hay vuelta atrás, que no hay elección, que cada uno puede tener sus gustos o puede querer más privacidad o ser un poco más romántico, pero que es algo que hay que pasar y que además yo creo que tiene que pasar para bien, que cuanto más transparencia haya y más seguro sea todo, sobre todo para vuestros clientes, para los inversores, al final mejor para todos, ¿no? Pues 100%. Bueno, como comentabas, ¿no? Mica ya está aquí, entra en vigor dentro de 1 año, 18 meses aproximadamente. Marca un antes y un después porque va a poner una serie de requerimientos muy concretos a los exchanges que van a tener que cumplir. Y bueno, después de lo que pasó con FTX, yo hasta lo celebro, creo que puede minimizar los riesgos en muchos sentidos. Creo que hay el problema, desde mi punto de vista, has hablado de Coinbase y has hablado de Kraken. Para mí la competencia siempre es muy positiva porque lo que hace es ayudar a que te esfuerces más y a desarrollar tu servicio, tu negocio, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Con la atención al cliente, con la cartera de productos que tenemos nosotros, con la plataforma de trading. Entonces, el tema regulatorio es clave y el tema de Mica, pues como comentábamos, marca un antes y un después. Esas reservas que van a tener que tener las plataformas, el tema de las stablecoin, el tema del envío de criptomonedas fuera del exchange, poniendo limitaciones o trazabilidad, los TFR. Bueno, pues todo esto son cuestiones con las que debatiremos y pondremos el grito en el cielo en algunos casos, pero que dentro de lo que cabe, tener un marco común para todos los operadores dentro de la Unión Europea, pues lo que va a hacer es que haya otras empresas que ahora mismo no tienen claridad regulatoria que puedan por lo menos tener un roadmap y desarrollarse, ¿no? Nosotros lo celebramos y estamos muy tranquilos y muy contentos en el sentido de que hemos hecho las cosas muy bien, tenemos un equipo muy potente a nivel de estructura de empresa y bueno, pues estamos preparados, ¿no?, para esa entrada de la nueva legislación. Luego, por otro lado, que comentaba que estamos dentro del sandbox para el tema de tokenización de securities y bueno, puede ser otra pata importante, ¿no?, cuando veamos ese mercado tokenizado de bolsa, de otros mercados, pues ir creciendo, ¿no? Importante lo que estás comentando, es la claridad y también pues que haya unas normas, un marco por lo menos al que acogerse, y si no, que se lo digan en Estados Unidos y que se lo digan precisamente el caso más paradigmático, a Sam Bankman-Fried, que la semana que viene va a comparecer en un juicio que, por cierto, vamos a seguir minuto a minuto aquí en Negocios Televisión. Un placer, como siempre, Javier, tenerte por aquí. Ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras estás invitado aquí. Pues sí, encantado, Sergio, un placer. Muchas gracias. Nosotros no nos vamos, pero sí que vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión.